Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo. Durante mucho tiempo se ha predicado en las religiones occidentales que la Biblia es un libro sagrado, en el cual está consignada la palabra de Dios. Y de entrada encontramos la primera imprecisión, pues la Biblia no es un libro, es un compendio de libros. Libros que originalmente fueron escritos en hebreo, arameo y griego, escritos por diferentes autores y en diferentes tiempos. Se enseña con gran ahínco que la Biblia fue inspirada completamente por Dios, que es la verdad absoluta, que es infalible, que ninguna persona puede cuestionar lo que en ella está escrito, pues de hacerlo así es como ir en contra del mismísimo Dios y por supuesto quedar expuesto a su condenación. Y es que en diferentes ocasiones escuchamos a las personas decir que no entienden o no comprenden alguna cita bíblica por considerarla injusta, pero pensar de inmediato que si está allí escrita es porque así lo quiso Dios. Pero para saber en realidad si es verdad todo lo que se dice de la Biblia, es necesario ir al pasado y recordar eventos históricos que nos permitan descubrir la verdad sobre el libro más leído por la raza humana. La historia nos cuenta que el primer canon o compilación de libros oficiales se realizó en Egipto, en Alejandría, en el siglo II a.C., dominado en aquel entonces por Ptolomeo Filadelfo II, quien mandó a traducir a 60 versores hebreos estos textos originales, los textos antiguos que estaban escritos en el hebreo y en el arameo, y pasarlos o traducirlos al griego. Este proceso, este evento de traducción tardó unos 180 años en completarse y se le conoció a este canon como la Septuaginta. Dicha traducción manifiesta la primera intervención a los textos originales y probablemente cambiando con o sin intención elementos importantes de la Escritura. Los libros vinculados a la Septuaginta fueron la Torá, el libro de los Salmos, Ezequiel, Jeremías, así como los libros de los profetas mayores y los profetas menores. También el libro de Josué, Jueces, Reyes, el libro de Isaías, el libro de Daniel, los libros de los Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Esther, Ruth, Eclesiastés, Lamentaciones y el Cantar de los Cantares. Cabe recordar que hasta lo mencionado aún no estaba escrito las enseñanzas entregadas por Jesús y sus discípulos. En esta línea de acontecimientos debemos referenciar la llegada de Jesús el Cristo, quien portando un mensaje poderoso, contenido en los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas y Apocalipsis, contradijo en más de una oportunidad las enseñanzas de la ley mosaica consignadas en el Antiguo Testamento. Lo anterior es importante para recordar o conocer uno de los propósitos de la reunión conocida como el Sínodo Judío de Yamnia, realizada en Israel hacia el año 80 o 90 después de Cristo. En esta reunión, los principales representantes de la religión judía hicieron el segundo canon o canon hebreo o el Tanaj. En esta reunión y canon, los judíos, los representantes judíos, negaron conscientemente o rechazaron conscientemente todas las enseñanzas dejadas por el Cristo, por Jesús el Cristo, y además profecías relacionadas con él. Este canon hebreo significó el rechazo total de algunos libros de la Septuaginta, como Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeos, adiciones del libro de Esther y de Daniel, entre otros, que pasaron a conocerse como deuterocanónicos. Para los judíos, el Tanaj ha sido el primer canon oficial, hebreo, ¿no? O protocanónico.
225 años más tarde, en Roma, se convocó la reunión ecuménica denominada el Concilio de Nicea, esta por parte del emperador romano Constantino. En esta reunión se conformó el tercer canon y además fue el momento de la conformación de la religión cristiana católica. Pero además se hizo lo que no se había permitido en la reunión anterior de Yamnia, es decir, la unión del mensaje de Cristo, es decir, el Nuevo Testamento, y el culto a adoración a Jehová, Dios de los hebreos. A partir de ese momento en adelante, todos los cristianos utilizan como fundamento de fe un documento que está constituido por dos tradiciones completamente antagónicas: el Tanaj hebreo y el mensaje de Cristo. Narraciones en las que se distingue un Dios violento, colérico y vengativo, mezcladas con el mensaje de amor y resurrección del Padre Altísimo a través del Cristo. Mientras que el judaísmo sin desparpajo tiene absoluta claridad que Jesús ni Mesías ni profeta especial fue. Luego, en el siglo IV después de Cristo, Jerónimo de Estridón y por orden del Papa Dámaso, se tradujo la Biblia del griego al latín. Esta versión toma su nombre de la frase Vulgata Editio, edición divulgada. Esta segunda traducción al latín después de la Vetus Latina introdujo varios cambios conceptuales, pues Jerónimo expresó que la Vulgata era más fácil de entender y más exacta que sus predecesoras. Y para terminar se produjo la última reforma, esto en el siglo XIII después de Cristo, ordenada por el rey católico Alfonso el Sabio. Esta revisión de la Biblia introduce muchas lecturas que no se admiten en ningún manuscrito antiguo de la Vulgata, predominando y permitiendo la creación de la edición latina oficial, esa versión de la Biblia publicada por la Santa Sede para su uso en el rito romano contemporáneo. Varias traducciones realizadas durante muchos años por varias personas que sin duda estuvieron influenciadas por mandatos políticos y propósitos religiosos. Todo esto nos hace pensar y preguntarnos si realmente hoy día tenemos en nuestras manos un libro que solo fue inspirado por Dios. La conclusión que puede sacar una persona prudente, no religiosa, es que la Biblia es un documento histórico que nos permite conocer relatos antiguos, no exactos, que revelan, por un lado, la identidad y características de un Dios falso, adorado por los judíos, un pueblo que dice ser elegido por él. Y por el otro lado, las valiosas narraciones de un plan de luz que busca proteger al hombre terrestre de todo ese engaño y maldad. Leerla, por supuesto que sí, pero con la claridad que no es el documento sagrado e infalible que manipuló la religión. Los esperamos en nuestro próximo Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad.